Abra la puerta de su refrigerador en este momento. ¿Qué ve? Verduras, frutas, tal vez unas papas en el cajón para que duren más. Parece una imagen de salud y organización, ¿cierto? Pero, como oncólogo, he aprendido que la batalla contra el cáncer también se libra aquí, en nuestra cocina. Y si le dijera que, dependiendo de lo que hay ahí dentro, ¿esa podría ser la fotografía de un riesgo invisible? Un simple error, como refrigerar una papa, puede desencadenar la formación de una sustancia cancerígena cuando la cocinamos. Y este es solo uno de los peligros ocultos en el electrodoméstico en el que más confiamos. En este vídeo, vamos a hacer una inspección de seguridad en su refrigerador. Señalaré los 7 errores de almacenamiento que la ciencia moderna vincula a un mayor riesgo de cáncer. Vamos a transformar su refrigerador de una potencial trampa en una verdadera fortaleza para su salud y la de su familia. Así que vayamos directo al grano. Vamos a empezar por el error más sorprendente y quizás el más peligroso de todos: guardar las papas en el refrigerador. Sé que muchos de ustedes hacen esto pensando que están conservando mejor el alimento, evitando que brote o se eche a perder rápidamente, pero necesito alertarlos sobre un peligro químico real y comprobado científicamente. La papa está compuesta principalmente de almidón, una forma de carbohidrato complejo que funciona como reserva de energía de la planta. Cuando usted coloca la papa dentro del refrigerador, exponiéndola a temperaturas por debajo de los 8 grados Celsius, algo muy específico sucede en su estructura molecular. El frío intenso hace que las enzimas presentes en la papa comiencen a descomponer ese almidón, transformándolo en azúcares más simples, principalmente glucosa y fructosa. Este proceso es una respuesta natural de la papa para protegerse del frío, intentando evitar que el agua dentro de sus células se congele y cause daños. Hasta aquí, usted podría pensar que no hay problema. Al fin y al cabo, los azúcares son solo carbohidratos más simples, ¿correcto? Pero es precisamente ahí donde reside el peligro invisible que pocos conocen. Estos azúcares reductores que se forman en la papa refrigerada son la clave para una reacción química extremadamente peligrosa que ocurre cuando usted decide cocinar esa papa. Cada vez que usted fríe, asa en el horno o prepara esas papas en la freidora de aire, exponiéndolas a temperaturas superiores a los 120 grados Celsius, estos azúcares reaccionan con un aminoácido llamado asparagina, que está naturalmente presente en la papa. Esta reacción química, conocida como la reacción de Maillard, es la misma que da ese apetitoso color dorado a los alimentos, pero tiene un lado oscuro y peligroso. El resultado de esta reacción es la formación de una sustancia llamada acrilamida, y es aquí donde necesitamos prestar la máxima atención. La acrilamida está clasificada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, como un probable carcinógeno humano, en la categoría 2A. Esto significa que existen suficientes evidencias científicas en estudios con animales y evidencias limitadas en humanos de que esta sustancia puede causar cáncer. Los estudios han demostrado que la acrilamida puede causar mutaciones en el material genético de las células y ha sido asociada a un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de riñón, de ovario y de endometrio. Pero déjeme explicarle de forma aún más clara por qué esto es tan preocupante para usted y su familia. Cuando consumimos regularmente alimentos con niveles elevados de acrilamida, esta sustancia es absorbida por nuestro intestino y distribuida por todo el organismo a través del torrente sanguíneo. Una vez dentro de las células, la acrilamida y sus metabolitos pueden unirse a nuestro ADN, causando daños que pueden llevar al desarrollo de tumores a lo largo de los años. El problema es aún más serio porque no estamos hablando de un único episodio, sino de una exposición crónica y repetida, semana tras semana, año tras año. Cada vez que usted come papas fritas o asadas que fueron previamente almacenadas en el refrigerador, está añadiendo un poco más de acrilamida a su cuerpo. Y el efecto es acumulativo, se va sumando con el tiempo. Entonces, ¿qué hacer? La solución es más simple de lo que imagina. Guarde sus papas en un lugar fresco, seco y oscuro, pero nunca en el refrigerador. Un armario bien ventilado, una despensa o incluso una caja de cartón en un rincón de la cocina lejos de la luz solar directa son opciones mucho mejores. Y cuando vaya a cocinar, prefiera métodos que usen temperaturas más bajas siempre que sea posible, evitando dejar que las papas se doren demasiado o se tuesten, pues cuanto más oscuro sea el color, mayor será la cantidad de acrilamida formada. Ahora que ya sabe sobre el peligro oculto de las papas refrigeradas,
déjeme hacerle una pregunta importante. ¿Usted suele guardar las cebollas enteras en el refrigerador? Si la respuesta es sí, por favor, deje un comentario abajo contando desde hace cuánto tiempo lo hace, porque necesito que entienda el riesgo que está corriendo. Pasando ahora al segundo error grave de almacenamiento, vamos a hablar de guardar las cebollas enteras en el refrigerador, un hábito que muchas personas desarrollan pensando que están conservando mejor el alimento. La cebolla es un bulbo naturalmente adaptado para ser almacenado en condiciones de baja humedad y buena ventilación. Cuando usted coloca una cebolla entera dentro del refrigerador, está creando un ambiente completamente inadecuado para ella. La humedad elevada del refrigerador, que normalmente se sitúa entre el 70 y el 90%, penetra a través de las capas externas de la cebolla. Esta humedad excesiva ablanda la cebolla y crea las condiciones perfectas para el crecimiento de hongos, ese moho que a veces usted ve formando manchas oscuras o áreas blandas en la superficie. Pero el verdadero peligro no está en el moho visible que usted puede identificar a simple vista. El problema real reside en las toxinas invisibles que ciertos tipos de hongos producen mientras crecen en la cebolla. Estos hongos producen sustancias llamadas micotoxinas, y entre las más peligrosas se encuentran las aflatoxinas. Las aflatoxinas son compuestos químicos producidos principalmente por hongos del género Aspergillus, que pueden crecer en diversos alimentos cuando las condiciones de humedad y temperatura son favorables. Y aquí está el punto crucial que usted necesita entender. Las aflatoxinas son cancerígenas comprobadas, no solo probables como la acrilamida. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica las aflatoxinas en el grupo 1, lo que significa que hay evidencias concluyentes de que causan cáncer en humanos. Estas toxinas tienen una afinidad especial por el hígado, donde son metabolizadas y pueden causar daños graves al ADN de las células hepáticas. La exposición crónica a las aflatoxinas está directamente asociada al desarrollo de carcinoma hepatocelular, que es el tipo más común de cáncer de hígado. Los estudios epidemiológicos realizados en diferentes poblaciones de todo el mundo han mostrado una correlación clara entre el consumo de alimentos contaminados con aflatoxinas y el aumento de la incidencia de cáncer hepático, especialmente en personas que también tienen hepatitis crónica. Lo que hace que esta situación sea aún más preocupante es que las aflatoxinas son extremadamente resistentes. No se destruyen con el calor de la cocción normal, así que, aunque usted cocine la cebolla enmohecida, las toxinas continúan presentes y activas en el alimento. Además, estas micotoxinas pueden extenderse por el alimento mucho más allá del área visiblemente enmohecida. Usted puede pensar que está a salvo cortando y desechando solo la parte que parece estar estropeada, pero en realidad, las toxinas pueden haber migrado a porciones que parecen perfectamente saludables. Por eso, cuando una cebolla desarrolla moho, lo ideal es desecharla por completo, no intentar aprovechar las partes que parecen buenas. Ahora, ¿cómo evitar que esto suceda? La solución es guardar sus cebollas en un lugar seco, fresco, oscuro y bien ventilado, exactamente lo opuesto a las condiciones que se encuentran dentro del refrigerador. Una cesta de mimbre, una red de almacenamiento o incluso una caja de cartón con agujeros para la ventilación son opciones excelentes. Las cebollas deben estar lejos de la luz directa, ya que la luz puede hacer que broten, y deben mantenerse separadas de las papas, pues las papas liberan humedad y gases que pueden acelerar el deterioro de las cebollas. El tercer error que quiero abordar es muy similar al anterior e involucra a otro ingrediente esencial en la cocina de prácticamente todas las familias: el ajo. Al igual que la cebolla, el ajo es un bulbo que ha evolucionado para ser almacenado en condiciones naturales específicas, lejos de la humedad excesiva. Cuando usted guarda el ajo en el refrigerador, está cometiendo el mismo error fundamental que discutimos con las cebollas, pero con algunas particularidades que deben destacarse. El ajo posee una estructura de dientes individuales envueltos por una fina película y protegidos por una cáscara externa de papel. Esta estructura fue diseñada por la naturaleza para permitir que el ajo se almacene por largos periodos en condiciones adecuadas. Sin embargo, la humedad elevada del refrigerador penetra a través de esta protección natural y crea un ambiente propicio para dos problemas principales: el brote precoz y el desarrollo de hongos productores de micotoxinas. Cuando los dientes de ajo comienzan a brotar debido a la humedad, no solo pierden sabor y calidad nutricional, sino que también se vuelven más susceptibles al ataque de hongos. Estos hongos, especialmente especies de Aspergillus y Penicillium, encuentran en los dientes de ajo húmedos y brotados un sustrato perfecto para su crecimiento.
Y al igual que sucede con la cebolla, estos hongos producen micotoxinas cancerígenas, incluyendo las temidas aflatoxinas. Cada diente de ajo que desarrolla moho, por muy pequeña que sea la mancha visible, representa un riesgo potencial de contaminación por estas toxinas extremadamente peligrosas. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que el moho puede estar creciendo internamente, entre las capas del diente de ajo, antes incluso de volverse visible externamente. Usted puede pelar un diente que parece perfectamente normal por fuera y descubrir manchas oscuras o áreas ablandadas por dentro, lo que indica que el proceso de descomposición y crecimiento fúngico ya está en marcha. Las micotoxinas producidas en el ajo enmohecido representan el mismo riesgo de cáncer que discutimos anteriormente. Son absorbidas por el sistema digestivo cuando se consume el ajo contaminado y pueden causar daños al ADN celular, especialmente en las células del hígado. La exposición repetida a estas toxinas a lo largo de meses y años aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer hepático y potencialmente otros tipos de cáncer. Y de nuevo, cocinar el ajo no resuelve el problema, ya que las micotoxinas son termoestables, es decir, resisten las temperaturas normales de cocción. Por lo tanto, la única solución realmente efectiva es prevenir el crecimiento de moho desde el principio, almacenando el ajo correctamente. El ajo debe mantenerse en un lugar seco, fresco y aireado, exactamente como la cebolla. Puede usar una pequeña cesta de mimbre, una red o incluso dejar la cabeza de ajo intacta en un plato sobre la encimera, lejos de la luz solar directa. A algunas personas les gusta usar recipientes de cerámica específicos para el ajo, que tienen pequeños agujeros para permitir la circulación de aire. Lo importante es garantizar una ventilación adecuada y una baja humedad. Y un consejo valioso: cuando vaya a comprar ajo, elija cabezas firmes y pesadas, sin manchas ni áreas ablandadas, y evite aquellas que ya presentan brotes, ya que eso indica que fueron almacenadas en condiciones inadecuadas. Usted probablemente se esté preguntando si existe algún alimento que debería quedarse fuera del refrigerador para proteger sus propiedades contra el cáncer, y no solo para evitar la formación de toxinas. Y la respuesta es sí. Si le está gustando esta información que puede salvar su vida y quiere seguir recibiendo alertas importantes sobre la salud, por favor, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Llegamos ahora al cuarto error, que representa un cambio de perspectiva importante. Hasta ahora hemos hablado de alimentos que desarrollan sustancias perjudiciales cuando se almacenan incorrectamente, pero ahora voy a hablar de un alimento que pierde sus propiedades protectoras contra el cáncer cuando se guarda en el refrigerador: el tomate. El tomate es una de las fuentes más ricas de un carotenoide llamado licopeno, el pigmento responsable de dar ese vibrante color rojo al fruto maduro. El licopeno es uno de los antioxidantes más potentes que conocemos, y diversos estudios científicos han demostrado su capacidad para proteger nuestras células contra el daño oxidativo y reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, especialmente el de próstata, pero también el de estómago, pulmón y otros. El mecanismo de protección del licopeno es fascinante. Neutraliza los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar el ADN celular e iniciar el proceso de transformación de células normales en células cancerosas. Además, el licopeno puede interferir con las vías de señalización celular que promueven el crecimiento tumoral e incluso puede inducir la muerte programada de las células cancerosas. Pero aquí está el problema que pocos conocen. Cuando usted pone los tomates en el refrigerador, especialmente antes de que estén completamente maduros, interrumpe procesos biológicos esenciales que son necesarios para la producción y el mantenimiento del licopeno. El tomate es un fruto climatérico, lo que significa que continúa madurando después de ser cosechado. Durante este proceso de maduración, enzimas específicas trabajan para sintetizar el licopeno y otros compuestos beneficiosos. La temperatura ideal para que este proceso ocurra está entre los 15 y los 25 grados Celsius. Cuando usted expone el tomate a temperaturas por debajo de los 12 grados, como las que se encuentran en el refrigerador, esas enzimas prácticamente dejan de funcionar. El frío intenso daña las membranas celulares del tomate, rompiendo estructuras delicadas e interrumpiendo el metabolismo normal del fruto. El resultado es que la producción de licopeno se reduce drásticamente o se interrumpe por completo. Además, el licopeno que ya estaba presente puede comenzar a degradarse, especialmente si el tomate se mantiene refrigerado durante varios días.
Estudios realizados en laboratorios de nutrición han demostrado que los tomates almacenados a temperatura ambiente pueden contener hasta un 60% más de licopeno que los tomates mantenidos bajo refrigeración. Esto representa una pérdida significativa de uno de los principales beneficios nutricionales del tomate. Y no es solo el licopeno el que se ve afectado. Otros compuestos beneficiosos, como la vitamina C y los compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes, también se reducen cuando el tomate se refrigera inadecuadamente. Además, el frío altera la textura y el sabor del tomate, volviéndolo más harinoso y menos sabroso, lo que puede llevarle a consumir menos tomate y, consecuentemente, a obtener menos de sus beneficios protectores. Entonces, ¿cómo debe almacenar los tomates correctamente? La respuesta depende de la etapa de maduración. Los tomates verdes o parcialmente maduros deben permanecer siempre a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa, hasta que completen su maduración. Puede colocarlos en un frutero o simplemente sobre la encimera de la cocina. Los tomates completamente maduros pueden mantenerse a temperatura ambiente si piensa consumirlos en 1 o 2 días. Si necesita prolongar la vida útil de tomates muy maduros, entonces sí puede ponerlos en el refrigerador, pero recuerde sacarlos unos 30 minutos antes de consumirlos para que vuelvan a la temperatura ambiente y recuperen un poco de su sabor y textura. El quinto error que voy a revelar ahora es quizás uno de los más innovadores y menos conocidos, pero extremadamente relevante considerando nuestros hábitos modernos de consumo: almacenar los aceites de cocina en botellas de plástico dentro del refrigerador. Muchas personas compran aceite en envases de plástico grandes para ahorrar y luego lo transfieren a botellas más pequeñas o mantienen el envase original en el refrigerador, pensando que así se conservará mejor el producto. Pero existe un peligro oculto y silencioso en esta práctica que involucra la liberación de compuestos químicos del plástico al aceite. Las botellas de plástico, especialmente aquellas hechas de tereftalato de polietileno, comúnmente identificado con el número 1 dentro del triángulo de reciclaje, o de policloruro de vinilo, identificado con el número 3, contienen aditivos químicos utilizados durante su fabricación. Entre estos aditivos se encuentran los ftalatos, usados para hacer el plástico más flexible, y en algunos casos, el bisfenol A, también conocido por la sigla BPA, usado para hacer el plástico más rígido y resistente. Estos compuestos son llamados disruptores endocrinos porque pueden interferir con el sistema hormonal de nuestro cuerpo. Los ftalatos y el BPA tienen una estructura molecular similar a ciertas hormonas humanas, especialmente el estrógeno, y pueden unirse a los receptores hormonales en las células, causando efectos no deseados. Las investigaciones científicas han establecido una conexión entre la exposición a estos disruptores endocrinos y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer relacionados con las hormonas, incluyendo el cáncer de mama, el de próstata y el de ovario. El mecanismo detrás de esta asociación involucra la capacidad de estos compuestos para estimular el crecimiento de células sensibles a las hormonas y para interferir con los procesos normales de regulación celular. Ahora, ¿qué sucede cuando usted guarda aceite en botellas de plástico en el refrigerador y lo está sacando y metiendo constantemente? Las fluctuaciones de temperatura causan estrés en el material plástico. Cuando el plástico se enfría y luego se calienta repetidamente, sus moléculas se expanden y se contraen, y este proceso puede acelerar la liberación de aditivos químicos al contenido de la botella. El aceite, por ser una sustancia lipofílica, es decir, que se mezcla bien con las grasas, es particularmente eficiente en la extracción de estos compuestos químicos del plástico. Los ftalatos y el BPA son liposolubles, lo que significa que se disuelven fácilmente en grasas y aceites. Por lo tanto, cuanto más tiempo permanezca el aceite en contacto con el plástico, y cuantas más fluctuaciones de temperatura ocurran, mayor será la cantidad de estas sustancias que migran del plástico al aceite. Y cuando usted consume ese aceite contaminado, está ingiriendo pequeñas cantidades de estos disruptores endocrinos, que se acumulan en su tejido adiposo a lo largo del tiempo. Además, el problema se agrava si reutiliza botellas de plástico de aceite o de otros productos para almacenar aceite fresco. Las botellas de plástico usadas pueden tener microfisuras invisibles y áreas degradadas que liberan aún más compuestos químicos. Entonces, ¿cuál es la solución práctica para este problema? Primero, siempre que sea posible, compre el aceite en botellas de vidrio oscuro, que no liberan sustancias químicas y protegen mejor el aceite de la luz y la oxidación. Si compra aceite en envases de plástico grandes,
Transfiera una porción más pequeña a una botella de vidrio con tapa hermética y mantenga esa botella en un armario fresco y oscuro, no en el refrigerador. Mantenga el resto del aceite en el envase de plástico original bien cerrado, también fuera del refrigerador, en un lugar fresco y protegido de la luz. Y nunca reutilice botellas de plástico para almacenar aceite. Llegamos ahora al sexto error, que es un poco diferente de los anteriores porque el problema no está exactamente en el refrigerador en sí, sino lo que sucede antes de que el alimento llegue a él. Estoy hablando de dejar el arroz cocido a temperatura ambiente durante mucho tiempo antes de guardarlo en el refrigerador. Este es un error extremadamente común y que puede tener graves consecuencias para la salud. El arroz crudo contiene esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus, que se encuentra naturalmente en el suelo y puede contaminar diversos alimentos, especialmente granos y cereales. Estas esporas son extremadamente resistentes y sobreviven tranquilamente al proceso de cocción, incluso cuando el arroz se hierve. Mientras el arroz está caliente, por encima de los 60 grados Celsius, las bacterias no pueden multiplicarse. El problema comienza cuando usted deja que el arroz cocido se enfríe lentamente a temperatura ambiente. Entre los 25 y los 40 grados Celsius, la temperatura ambiente de la mayoría de las cocinas, el Bacillus cereus encuentra las condiciones perfectas para germinar a partir de las esporas y comenzar a multiplicarse rápidamente. En solo 2 horas a temperatura ambiente, la población de bacterias puede crecer a niveles peligrosos. Y aquí está el aspecto más preocupante. Mientras se multiplica, el Bacillus cereus produce 2 toxinas diferentes. Una de ellas causa síntomas intestinales como la diarrea, mientras que la otra, llamada toxina emética, causa náuseas y vómitos. Esta segunda toxina es particularmente peligrosa porque es extremadamente resistente al calor. Incluso si usted recalienta el arroz a altas temperaturas después de que haya estado a temperatura ambiente, la toxina no se destruye y permanece activa. Cuando consume este arroz contaminado, la toxina puede causar una intoxicación alimentaria aguda. En la mayoría de los casos, los síntomas son incómodos pero pasan en 1 o 2 días. Sin embargo, en personas con un sistema inmunológico comprometido, en adultos mayores o en aquellos con problemas hepáticos preexistentes, la intoxicación puede ser más grave y en casos raros y extremos, puede llevar a complicaciones serias, incluyendo una insuficiencia hepática fulminante. Aunque el Bacillus cereus no está directamente clasificado como cancerígeno, la intoxicación grave y repetida puede causar daños significativos al hígado, y la lesión hepática crónica es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de cáncer de hígado a lo largo del tiempo. Además, cualquier episodio de intoxicación alimentaria grave representa un estrés enorme para el organismo y puede dejar secuelas duraderas. Entonces, ¿cómo evitar este problema por completo? La regla fundamental es nunca dejar el arroz cocido a temperatura ambiente por más de 1 hora. Idealmente, tan pronto como el arroz termine de cocinarse, debe separar la porción que no se consumirá de inmediato y colocarla en un recipiente poco profundo y ancho, no muy hondo, para que se enfríe más rápidamente. Deje que se enfríe durante un máximo de 20 a 30 minutos a temperatura ambiente, para que el calor excesivo no aumente la temperatura interna del refrigerador, y luego guárdelo inmediatamente bajo refrigeración. El recipiente poco profundo es importante porque permite que el calor escape más rápido, reduciendo el tiempo que el arroz pasa en la zona de temperatura peligrosa. Cuando vaya a recalentar el arroz, asegúrese de calentarlo por completo, hasta que esté bien caliente por dentro, y nunca lo recaliente más de 1 vez. El séptimo y último error que debo advertirle involucra a un alimento presente en prácticamente todos los hogares: el pan de molde industrializado. Muchas personas guardan el pan de molde en el refrigerador pensando que eso prolongará su vida útil y evitará que se enmohezca rápidamente. Es verdad que el refrigerador retrasa el crecimiento del moho hasta cierto punto, pero también causa otro problema: reseca el pan, haciendo que se ponga duro y pierda su textura suave. Más importante aún, si el empaque del pan no está perfectamente sellado, la humedad presente en el ambiente del refrigerador puede entrar en contacto con el pan y crear condiciones favorables para el crecimiento de moho, especialmente en pequeñas aberturas o rasgaduras en el empaque que usted podría no haber notado. El moho que crece en el pan es fácilmente visible en forma de manchas verdes, azuladas, blancas o negras, pero el verdadero peligro reside nuevamente en las micotoxinas invisibles que estos hongos producen. Los hongos que comúnmente crecen en los panés incluyen especies de Penicillium y Aspergillus.
los mismos que discutimos anteriormente en relación con las cebollas y el ajo. Estos hongos producen varias micotoxinas diferentes, dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales, pero muchas de ellas tienen propiedades cancerígenas comprobadas o sospechadas. Las aflatoxinas, que ya hemos mencionado, son particularmente preocupantes. Incluso en cantidades muy pequeñas, la ingestión repetida de estas toxinas a lo largo de meses y años puede causar daños acumulativos al ADN de las células hepáticas, aumentando significativamente el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que el moho visible en la superficie del pan es solo la punta del iceberg. Los hongos crecen a través de filamentos microscópicos llamados hifas, que penetran profundamente en el pan, mucho más allá del área que parece estar enmohecida. Las micotoxinas producidas por estos hongos pueden difundirse aún más lejos a través de la estructura porosa del pan. Por eso, cortar y quitar solo la parte visiblemente enmohecida no hace que el pan sea seguro para el consumo. Las toxinas permanecen presentes en las porciones que parecen perfectamente normales, y estas toxinas no se destruyen cuando usted tuesta el pan o lo calienta. Por lo tanto, la única actitud segura cuando encuentra moho en cualquier parte de un pan de molde es desechar el pan entero, sin intentar aprovechar las rebanadas que parecen buenas. Y en cuanto a los empaques de pan que ya vienen abiertos o dañados en el supermercado, evite comprarlos, ya que podrían haber estado ya expuestos a esporas de hongos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de almacenar el pan de molde para maximizar su vida útil y minimizar los riesgos? Si consume el pan rápidamente, en 2 o 3 días, puede mantenerlo a temperatura ambiente en un recipiente bien cerrado o en su propio empaque original, asegurándose de que esté bien sellado. Si quiere prolongar su vida útil por más tiempo, el congelador es una opción mucho mejor que el refrigerador. En el congelador, la temperatura extremadamente baja impide por completo el crecimiento de hongos y mantiene la calidad del pan durante semanas. Puede rebanar el pan antes de congelarlo y sacar solo las rebanadas que va a consumir, dejando el resto congelado. Para usarlo, basta con tostar las rebanadas directamente del congelador o dejarlas descongelar a temperatura ambiente durante unos minutos. Llegamos al final de esta importante alerta, y espero que haya comprendido cómo decisiones aparentemente simples sobre dónde y cómo almacenar los alimentos pueden tener impactos profundos en su salud a largo plazo. Cada uno de los 7 errores que hemos discutido representa un riesgo real y científicamente comprobado, ya sea por la formación de sustancias cancerígenas como la acrilamida, por la producción de micotoxinas peligrosas, por la pérdida de compuestos protectores como el licopeno, o por la contaminación química a través de empaques inadecuados. La buena noticia es que ahora usted tiene el conocimiento necesario para tomar decisiones más seguras y proteger su salud y la de su familia. Y antes de despedirme, quiero hacerle una última pregunta importante. ¿Cuál de estos 7 errores estaba cometiendo sin saberlo? Deje su respuesta en los comentarios, ya que su experiencia puede ayudar a otras personas a tomar conciencia sobre estos riesgos. Y si ha encontrado valioso este contenido y quiere que sus amigos y familiares también tengan acceso a esta información que puede salvar vidas, por favor, comparta este vídeo con ellos. Un simple gesto de compartir puede marcar toda la diferencia en la salud de alguien a quien usted ama. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo.